agradecerle por su disposición, por su buena disponibilidad y por ese conocimiento tan valioso que hoy nos trae. También gracias a la profe Mónica, pues que fue esa intercesora que nos hizo todo el enlace para tener esta charla tan productiva para los jóvenes. Gracias, profe, gracias a todos también por su asistencia, jóvenes, por ese interés. Realmente estos espacios que se gestionan desde práctica es por y para ustedes, por eso es muy importante su participación y sabemos que este tema es de suma importancia y está pues a la expectativa de ustedes porque es un proceso que ya tuvieron esa primera experiencia en el proceso de práctica profesional, pero ya se van a enfrentar a ese mundo laboral en un tiempo muy cercano. Entonces, para ello, la doctora Mabel Torres, que es psicóloga con experiencia o énfasis en todo lo concerniente con lo organizacional, ella tiene también especialización y orientación en administración y mercadeo, tiene amplia experiencia en cargos de dirección, procesos operativos y auditorías de calidad, ha tenido la oportunidad de desempeñarse en organizaciones como la Foods, Agroexport de Colombia, Citibank, Cisco, Carvajal, Nielsen, y ha realizado diversas consultorías, lo cual pues le da un bagaje y una experiencia en el tema muy importante. Así que jóvenes, sin más preámbulos, damos la bienvenida a la doctora Mabel. Gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ti y pues también estoy muy honrada de estar esta tarde conversando sobre los temas que nos atañen. Voy a dar inicio a la charla. Voy a empezar por compartir la pantalla. Y por favor me dicen si tienen compartida mi pantalla. Voy a buscar la presentación. Sí, doctora Mónica, ya se encuentra compartida la pantalla. Bueno, vamos a ver. Bueno, como les comentó Paola, yo soy psicóloga de la Universidad Javeriana. He trabajado durante la mayor parte de mi vida en selección, en procesos de selección, y todo lo que tiene que ver con la parte organizacional de las empresas. En una época de la vida me interesó el mercadeo, entonces trabajé en una empresa de mercadeo y entonces estudié en el mercadeo. Y también me gusta mucho el tema de las asesorías personales. Entonces estudié coaching empresarial en La Sabana. Aquí, como les mencioné al comienzo, vamos a tratar todos de participar. Tenemos una serie de imágenes. ¿Por qué se devuelve? Entonces, quisiera que alguien o algunas personas de las que están presentes en la charla me digan qué ven. Parecería que estoy sola. Que cada uno tiene una vocación. Eso es verdad, sí. Pero quiero que se fijen bien en la imagen y en lo que representa la imagen. Emociones. Estados de ánimo, emociones. Estados de ánimo, emociones. ¿Qué otras cosas ven en las imágenes? Doctora, aquí María José Pérez nos comenta que profesiones, Angie Paola Galvis, actitudes. Bueno, Estilos vengan, yo de les vida. cuento yo qué veo. Yo veo, por ejemplo, un niño triste.
veo una persona contenta de un triunfo, ganadora, veo una mujer feliz, veo una persona con dolor, veo una mujer trabajando, veo, puede ser un ingeniero, y a un sacerdote como conversando. Podría uno pensar que estaba hablándole a alguien. ¿Por qué traje esas imágenes? Porque es que resulta que cuando uno va a pedir trabajo, o a uno lo van a entrevistar, o alguien lo va a conocer, uno tiene una imagen. Y entonces, la imagen es la figura o la representación visual de algo o de alguien. Es la primera impresión y es lo que se queda en la mente. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las películas en donde ha habido homicidios, que el policía le pide a algún testigo, por favor, denos la descripción, y alguien se encarga de dibujar. Pues fíjense que son segundos, porque no, una persona que está en una situación de peligro no es que tenga mucho tiempo de fijarse en quién es el ladrón, ni tiene una hora para eso. Son fracciones de segundos y sin embargo a esa persona le queda grabada en la cabeza una imagen y es capaz de recordarlo. Entonces, ¿cómo estoy atando esta información con lo próximo que viene? Y es que cuando ustedes se presentan a trabajar en una organización, o están pidiendo o quieren aplicar un puesto de trabajo, pues lo primero que dejan registrado en la persona que los entrevista es una imagen. Y la imagen también está dada por muchas otras cosas, por la forma como ustedes, por ejemplo, presentan la hoja de vida, por la llamada telefónica cuando atienden, cuando los están citando a la entrevista. Entonces, hay muchas formas de dejar las imágenes de uno plasmadas. Después viene el tema del concepto. Y el concepto es aquella construcción que yo tengo en mi cabeza después de que la información de la imagen sea procesada. Entonces, si nos devolvemos aquí, yo podría, cuando veo al sacerdote, decir, bueno, a mí me parece una buena persona. Me parece, por lo que veo, que es una persona como confiable. ¿Alguien me da un ejemplo de un concepto de las otras láminas? Cuando ustedes conocen a alguien que les acaban de presentar, lo primero que miran es la apariencia física, ¿verdad? Y pues la actitud de la persona, si la persona fue amable, fue querida, fue antipática. Y después, cuando alguien les pregunta, oiga, ¿y cómo le pareció tal persona? Ustedes emiten un concepto. Puede ser que no tenga nada que ver con la realidad, pero es lo que a partir de la imagen su razonamiento construyó. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque también, hacia el final de una entrevista, el entrevistador va a tener un concepto de ustedes. Va a decir, esta persona me parece que podría trabajar con nosotros, o esta persona me parece que no debería trabajar en esta organización. Entonces, ¿cómo se arman los conceptos? Pues con todos los elementos que les acabo de mencionar, con la actitud, con la forma de presentarse, con la vestimenta, con la forma de responder un teléfono. Y a partir de ahí, lo primero que se construye en la mente del entrevistador, pues es la imagen y el concepto de ustedes. Y aquí viene un tema muy importante, es ¿cuál es la imagen que yo quiero transmitir?
como en todos los mensajes, pues hay un emisor, que muy probablemente soy yo, hay un receptor, que es la persona a quien va dirigida la información, que posiblemente es el entrevistador o la persona de contacto en la empresa. Hay un mensaje que yo estoy transmitiendo y un canal a través del cual va. Y un código que es como todas las cosas no verbales que van implícitas en el mensaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la fotografía que escogí, pues esta persona tiene varias imágenes detrás. Está aburrido, está furioso, está pensativo, está neutro, está alegre. Cuando yo estoy en una situación de entrevista, esa primera imagen que transmito es el inicio de todo. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso en el mensaje que estoy emitiendo y en el código que estoy utilizando. Porque además tengo otro inconveniente, y es que yo no sé quién es el receptor, qué tipo de persona sea el receptor. Si yo llego a conocer al receptor, pues me queda más fácil que esta persona, que seguramente ya tiene un concepto mío. Pero supongamos, vamos a partir de un supuesto. Voy a aplicar a un cargo en una empresa. Me llamaron por teléfono. Y entonces, cuando yo contesté la llamada, digo, ¿sí? Ah, sí, con ella. Ah, bueno. Cuéntenme, ¿cómo les pareció ese diálogo? Muy seco. Muy seco, solamente monosílabos. Y fíjense otra cosa que está implícita ahí, es como si a mí no me importara, que es muy distinto, que hablo con Mabel Torres, sí, mucho gusto, ¿con quién hablo yo? Mire, es de la empresa tal que queremos citarla para una entrevista. Ay, muchas gracias, sí, estoy interesada en ese cargo, cuénteme qué día y a qué horas y en dónde debo estar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estas cosas uno por lo general las hace automáticamente porque uno tiene una cierta personalidad, una cierta actitud, y entonces pues todo lo inconsciente sale. Cuando nosotros estamos en una situación de entrevista o en una situación en donde no conocemos a la persona, pues tenemos que ser muy cuidadosos con esto que estoy mencionándoles. Porque puede uno dar una idea distorsionada de lo que realmente es. Aquí tenemos una parte que dice que el mensaje va a través de un canal. Entonces, ¿cuál es el canal? En el caso específico que nos ocupa, los canales a través de los que yo me voy a comunicar con esa empresa son la hoja de vida, no sé por qué esto se pasa solo, los videos de presentación, que es una forma que se lleva algún tiempo utilizando, y las entrevistas. Estos videos de presentación los vamos a ver hacia el final, pero nos vamos a enfocar bastante en lo que son las entrevistas. Y en esta época, pues la entrevista se ha hecho más compleja aún por el tema de que no podemos reunirnos por la pandemia. Y en otro sentido, porque a veces las empresas o las compañías, las casas matrices, pues no están en la ciudad donde uno vive. Entonces, las entrevistas se hacen a través de videos. Aquí vamos a ver realmente qué es una hoja de vida. Alguien
pues me imagino que ustedes ahora con las prácticas han tenido que diligenciar una hoja de vida. Quisiera que alguien me comente si fue fácil, si le quedó complicado redactar la hoja de vida, cuáles dificultades tuvo. Yo digo que una de las cosas más complicaditas es cuando usted le preguntan quién soy, eso. O sea, porque muchas veces pues uno ni mismo sabe quién es y esas cosas. Entonces creo que esa parte fue como la más difícil para mí. Pero esa parte tiene que ver con la entrevista. Digamos que sí, claro que es difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a retomar este comentario después. Pero cuando estoy pensando ahorita en lo que es la hoja de vida, es cuando me estoy sentando a redactarla. ¿Qué debo poner? ¿Cómo la debo organizar? ¿Todos ustedes han presentado hojas de vida en algún momento? Sí, señora. Ok. ¿Te pareció fácil o difícil? Pues es que la verdad, colocando uno que sus referencias y la experiencia, pues son cosas muy básicas, pero eh, bueno, por lo menos en mi hoja de vida hay como una pequeña descripción de, de qué puedo hacer, qué puedo lograr, cómo me considero. Entonces siento que es como la parte más difícil porque si uno coloca, ay, que soy una persona honesta, pues hay gente que no lo toma como bien porque va a decir como, ay, pero usted está escribiendo honesta y quién me cerciora de que es verdad que usted es una persona honesta o una buena ciudadana. Ok, muy bien. Digamos que en términos generales, una hoja de vida, como su nombre lo indica, es un documento de presentación en donde yo estoy diciéndole a alguien de forma escrita y de manera resumida, pues quién soy. Como lo que estoy aplicando es un trabajo, pues a las empresas, pues por lo general les importa mucho cuál es la formación académica, cuál es la experiencia de trabajo que tenga, cuáles han sido los logros y cuál ha sido la trayectoria en general. La forma como yo presento esta hoja de vida también crea un primer impacto en la persona que la va a leer. Entonces, ¿cómo vamos a presentar la hoja de vida? Lo primero voy a empezar por el final, donde dice limpia. Sé que hay estilos personales en donde a la gente le gustan los adornos, le gusta poner recuadros, le gusta poner colores. Yo pensaría que las hojas de vida mucho dependen de la profesión que yo tenga. Si yo soy un dibujante, muy probablemente tengo que hacer gala de esa profesión que tengo. Entonces, en mi hoja de vida debo plasmar de alguna manera una forma creativa. Si yo soy un médico, probablemente la hoja de vida sea muy distinta. O si soy un abogado, o si soy un psicólogo. Si soy un artista, pues posiblemente tengo que incluir otro tipo de cosas. Como la mayoría de las personas, pues no estamos en el ámbito creativo, entonces cuando digo que la hoja de vida debe ser limpia es tener el mínimo de adornos, el mínimo de recuadros, de tal manera que la lectura sea muy sencilla para la persona que lo está leyendo, porque además tampoco es que tenga mucho tiempo. Estos procesos son procesos por lo general rápidos y la persona pues tiene que leerse 20, 30 hojas de vida que le llegaron. Entonces, rápidamente va descartando. Después, ¿por qué digo que debe ser honesta? Porque no puedo decir mentiras en la hoja de vida. No puedo decir que trabajé en un sitio y que no sea cierto. O que ocupé un cargo
y ese no era el cargo exactamente, o el tiempo. ¿Algo está pasando con esto? Bueno, debe ser relevante para el cargo que estoy aplicando. Fíjense que en las hojas de vida uno hace muchas cosas a lo largo de la trayectoria, cosas que le interesan. Por ejemplo, si yo voy a optar por trabajar en un consultorio psicológico, pues creo que les importa poco si yo en algún momento tomé el curso de cocina o que tengo un curso de modistería. Entonces, tengo que tener muy claro qué cosas debo colocar en esa hoja de vida que sean relevantes para el cargo que estoy aplicando. Muy probablemente debería poner algo así como que he tenido un consultorio psicológico por más de 20 años. Debe ser ordenada en el sentido de que debe estar cronológicamente escrita. Hay unas partes de la hoja de vida en donde uno escribe del último digamos, de la experiencia más reciente, de las cosas más recientes hacia atrás. En otros puntos de la entrevista, pues, de la hoja de vida puede escribir al revés. De la primera, por ejemplo, hay gente que utiliza, cuando habla de la experiencia, cuando habla de la formación académica, empieza por el colegio. Digamos que eso no es ni bueno ni malo. Otras personas lo ponen al revés. Empiezan por la última formación que tuvieron hacia la primera. Debe ser esquemática. Eso quiere decir que no sea una hoja tremendamente larga, llena de explicaciones, sino simplemente debe puntualizar las cosas más importantes. Ordenada, es decir, que tenga un orden lógico, que si yo estoy utilizando, por ejemplo, viñetas, entonces las ponga todas iguales, que si estoy organizando la hoja de vida, pues venga alineada o justificada. Debe ser clara, porque como yo no estoy para explicarla, entonces cualquiera que la lee debe quedarle claro qué es lo que he hecho en la vida, cuál ha sido mi experiencia, cuáles han sido mis logros, y debe ser coherente y precisa. Una cosa que a mí, digamos, no me gustaba mucho en las hojas de vida son los huecos. Cuando usted encuentra una hoja de vida en donde la persona trabajó 2 años en una empresa, luego paró 2 años sin justificación aparente, luego entonces estudió, luego volvió a trabajar. No, eso como que dice uno, bueno, pero al fin, ¿qué ha pasado con esta persona? ¿Ha tenido mala suerte? ¿Ha sido una persona no muy constante en los trabajos? Y eso, con absoluta certeza, se lo van a preguntar en la entrevista. O simplemente cuando empiezan a ver esa cosa tan desordenada, pues como que mejor revise una hoja de vida que esté más organizada. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, doctora. Sí, señora. Bueno, ustedes me van a perdonar, pero yo no sé por qué este computador está saltando solo. Digamos que la hoja de vida tiene varios componentes. Un primer componente es la información general o la información de contacto. Entonces, la idea es que aquí estén consignados los nombres y apellidos completos, la identificación, el lugar y fecha de nacimiento, el estado civil si lo quieren poner, la dirección, los teléfonos y el correo electrónico. ¿Cómo se coloquen? Digamos que no tiene mucha importancia. Hay personas que colocan primero el nombre como si fuera un título, nombres y apellidos como si fuera un título con negrilla, y en la parte de abajo, seguidamente, ponen todas estas cosas.
Hay personas que lo ordenan nombres y apellidos, y entonces ponen 2 puntos y el nombre de la persona. Digamos que eso sí es una cosa que ustedes deciden cómo se sientan más cómodos o cómo les guste más. Pero lo importante es que tengan en su mayoría estos datos que les acabo de mencionar. Aquí ya viene la parte un poquito más compleja, que es definir el perfil. Eso antes no se usaba en las hojas de vida de unos tal vez 15 o 20 años para acá. Es importante definir como qué he hecho, es un resumen. Entonces, digamos que en ese resumen está lo más importante de mi historia. Está la parte académica, la profesional, la parte de formación, experiencias, también puedo meter algunas competencias o destrezas que yo tenga. Entonces, les traje 2 ejemplos. Aquí tengo un perfil de una abogada bilingüe, especializada en banca y en negociación, con amplio conocimiento del mercado financiero y de capitales, manejo de proyectos y productos financieros. Fíjense en esta frase: exitosa en el liderazgo de equipos, en la obtención de resultados en mercados complejos de capitales y en ambientes de alto riesgo. Cuando yo estoy leyendo a partir de la frase exitosa, estoy mostrando cuáles son las destrezas que tengo y cuáles son los logros que he tenido. Y en la parte primera, pues me está mostrando cuál es la formación y cuál ha sido más o menos su experiencia de trabajo. Veamos otro perfil. Comunicadora social y periodista, bilingüe, con magíster en comunicación política y corporativa. Experiencia en planeamiento, investigación y ejecución de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Cuando uno lee esos 2 perfiles ya tiene idea de qué es lo que ha hecho la persona en la vida. El resto de información pues serán los detalles, pero el perfil digamos que es una parte muy importante, porque a veces la persona que está haciendo la selección, digamos que lo que más le importa es leer los perfiles. ¿Por qué razón el perfil? Porque cuando uno está buscando a alguien para un cargo, anteriormente ha debido crear un perfil de ese cargo. Y aquí les voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos que estoy diseñando el perfil de un cargo de recepcionista. Entonces, ¿yo qué diría? Pues que tiene que ser una persona que sea amable con el público, que tenga muy buenas maneras en el teléfono, que sea una persona diligente, que pueda rápidamente solucionar el problema de alguien, que sea, que sepa manejar, por ejemplo, un conmutador. Entonces, cuando estoy buscando a la persona, entonces, aquellos perfiles en donde me digan que tiene experiencia como recepcionista en empresas multinacionales, por decir algo, tiene más de 2 años de experiencia, ha manejado empresas de alto volumen de empleados y con alto volumen de llamadas, es una persona con muy buen trato o muy buena estableciendo relaciones interpersonales. Si yo junto mi perfil de cargo y el perfil de la hoja de vida, tengo que lograr que hagan como un match, como que se complementen y digan, sí, esa persona que tengo en la hoja de vida tiene la misma descripción de funciones o los mismos perfiles de la persona que yo debo buscar.
componente tiene la hoja de vida? Pues todo lo que es la experiencia laboral debe estar ordenada de la experiencia más reciente a la más remota. O sea, empezar por el cargo actual y de ahí para atrás. Importantísimo, cuidar las actitudes, las fechas y las responsabilidades. No hay nada peor que uno le diga a la persona, ay, bueno, y tú estuviste trabajando entonces del 2005 al 2007. Y entonces uno haga otra pregunta y la persona no... Y entonces yo le pregunto, ¿y de qué fecha a qué fecha? Y la persona no recuerde. No recuerde si entró a trabajar en enero o en diciembre y no recuerde cuándo fue que se retiró. Entonces, eso no deja muy buena imagen. Puede ser que esté muy nerviosa, no necesariamente que esté mintiendo, pero sí deben tener en cuenta que deben tener las fechas exactas en la cabeza. Y lo mismo las responsabilidades. Entonces, ¿cuál era su trabajo específicamente? ¿Qué hacía? ¿Con quiénes de la organización se relacionaba? ¿Cuál era la mejor parte del trabajo y qué era lo que le gustaba hacer? ¿Cuál era la parte que le consideraba más difícil? Porque las preguntas van a depender mucho de las respuestas que ustedes den. Entonces, esto no tiene un guión específico que yo vaya y le diga a la persona, bueno, cuénteme cómo ha sido su experiencia laboral, y la persona empiece a conversar. Yo puedo empezar por otro lado y le digo, ay, veo que usted trabajó, por ejemplo, en el Banco de Bogotá. Cuénteme sobre esa experiencia. Y puede ser que el Banco de Bogotá esté al final o al principio. Y el entrevistador empieza por cualquier lado a hacer preguntas, no necesariamente en el orden en que ustedes colocaron las cosas. Aquí tengo, por ejemplo, dos ejemplos de experiencias. Centro de Investigación del Consumidor en la empresa. El cargo de la persona era gerente administrativo. Trabajó de agosto del 88 a abril del 96. ¿Qué me dice esto de primerazo? Que la persona es una persona estable. Cuando yo veo una hoja de vida en donde cada 6 meses la persona tuvo un cargo, dice uno, bueno, o ha tenido muy mala suerte, o es una persona que no logra integrarse con la gente de la organización, o es una persona que rápidamente se aburre. Entonces, uno también revisa la estabilidad laboral. Obviamente, en esta época, la gente suele rotar mucho más que hace unos 15 años o 20 años. De hecho, si ustedes piensan, por ejemplo, en la época de sus abuelos o sus papás, la gente entraba a una organización y terminaba jubilándose de ahí. Entraba y a los 20 años se jubilaba. Eso no es una cosa que ocurra actualmente. En una persona que tenga unos 30 años, ha tenido por lo menos 3 trabajos, o un poco más. Pero de todas maneras, en los tiempos se denota qué tan estable es la persona. Sigamos con esto. Aquí tiene las responsabilidades que tenía esta persona. Recursos humanos, hacía reclutamiento, selección, manejo de relaciones laborales individuales, dirigía y supervisaba la ejecución de los procesos administrativos, presentaba mensualmente a la Junta Directiva los estados financieros, planeaba y garantizaba el cumplimiento de los presupuestos anuales. Entonces, cuando veo estas responsabilidades, digo, bueno, esta persona manejaba la parte administrativa, manejaba la parte financiera y manejaba la parte de recursos humanos. Vamos a ver otro ejemplo de experiencia. Aquí esta persona trabajaba en el Ministerio de Salud y Protección Social y su cargo era profesional especializado. Hasta aquí no sabemos qué profesión tiene.
Se desempeñó apoyando en el diseño de los lineamientos del sistema de formación continua del talento humano en salud. Entonces, esta persona puede ser, por ejemplo, un médico, o puede ser una persona que tenga formación en formadores. ¿Y de qué fecha a fecha trabajo? Desde 2019 hasta la actualidad. Entonces, si hago las cuentas, pues esta persona más o menos lleva 3 años trabajando en esta organización. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Doctora Mabel. Señora. No, que no. No, es porque es que no estoy, como tengo esto en presentación de pantalla, no estoy viendo a los participantes. Doctora, aquí hay una intervención que hace Dayana, una estudiante, a través del chat. Ella nos comenta que ella considera que es importante el tema de las habilidades blandas, ¿no? De tenerlas en cuenta. Sí. Imagino que es en la parte del perfil profesional que hacía referencia Dayana. Sí, pues... puede estar incluido ahí, es verdad. ¿Dónde se ven las habilidades blandas de las personas? Cuando se hace la entrevista, puedo yo hacer preguntas directas con respecto a eso. Cuéntame tú cómo te comportas con las personas. ¿Qué piensas, por ejemplo, de los indigentes? Yo puedo hacer muchísimas preguntas en donde me doy cuenta de la capacidad social que tenga una persona. Pero me parece que está bien la anotación de que se puede incluir en el perfil. Una pregunta. En la parte de experiencia laboral, ¿es necesario colocar de pronto en dónde se trabajó? O sea, colocar el lugar en la ciudad que se hizo la... no es necesario, a menos que sea relevante para el cargo. Supongamos que yo estoy buscando una persona para trabajar en una mina, un ingeniero de minas. Pues sí es importante que él diga que, por ejemplo, trabajó en Tibú, o trabajó en Cerrejón, o trabajó en algo por el estilo, y la ciudad. Porque estas personas tienen, digamos, unos sistemas especiales de vacaciones y de compensación de tiempo. Entonces, por ejemplo, estas personas trabajan un mes y descansan un mes. Trabajan un mes seguido y descansan un mes. O como los pilotos, trabajan una semana y les dan 3 días libres. O los capitanes de barco también trabajan 3 meses y luego tienen como 2 meses libres. Entonces sí es importante en ese momento poner la ciudad. Si es una hoja de vida como la mía, por ejemplo, pues no tendría mucha relevancia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí vamos con la formación académica. Entonces, tenemos también que debe estar ordenada de lo más reciente a lo más remoto y tener la precisión en las fechas, igual que con los trabajos. Vamos a ver un par de ejemplos. Aquí dice, la formación académica, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, especialización en docencia universitaria entre enero del 2015 y diciembre del 2015. Estudió en la Universidad Javeriana, Medicina Familiar, del 98 al 2000. Y en la Escuela Colombiana de Medicina, se graduó de médico general desde el 86 hasta el 92. O sea, aquí nos queda clarísimo la trazabilidad de lo que esta persona hizo, por lo menos desde el punto de vista académico.
Hubo huecos, vamos a ver, entre el grado de médico general y la especialización. Ahí transcurrieron más o menos 6 años que deduzco que estuvo trabajando en alguna parte. Y entre la especialización en medicina familiar, que fue en el 2000, volvió a estudiar esta persona docencia universitaria hasta el 2015, o sea, pasaron 15 años en que no tuvo formación académica formal. Es posible que haya hecho muchísimos cursos de actualización o lo que sea, pero formación formal, en el primero tuvo 6 años, en el segundo 15. Que es muy distinto cuando uno ve hojas de vida en donde cada 4 años o cada 3 años una persona se está actualizando. Formación complementaria a la formación académica. Aquí, por ejemplo, esta persona hizo un curso de inglés en el Centro Electrónico de Idiomas en el 2019 y hizo un curso que se llama Marco Lógico para el Diseño de Proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo en mayo del 2018. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre mayo del 2018 y el agosto del 2019 transcurrió un año larguito. Otra información que sea importante colocar en la hoja de vida. Toda aquella que enriquezca la hoja de vida. Entonces, por ejemplo, la pertenencia a grupos de interés. Entonces, por ejemplo, pertenece a un grupo musical o pertenece al equipo de fútbol del barrio. La pertenencia a juntas directivas, asociaciones de alumnos, de exalumnos, los deportes que practica, que sean pues realmente cosas que haga con frecuencia, no cosas ocasionales. Y hobbies que hagan, le gusta la fotografía, le gusta pintar, es una persona que le fascina leer. Entonces, acuérdese que todas estas cosas que uno dice, se las van a preguntar, bueno, y cuénteme, ¿cuál fue el último libro que usted se leyó? O, ¿cuándo fue la última vez que estuvo practicando deporte? Bueno, hasta aquí hay preguntas con respecto a la hoja de vida. No, ninguna. Sí, nos hicieron un comentario, Dayana, que muchas gracias por el dato, que no sabía que esos elementos anteriormente mencionados se podían incorporar en la hoja de vida. Ok. Vamos con el paso número 2, que es la entrevista. Entonces, mandaron ustedes su hoja de vida, qué suerte. Algo les llamó la atención y entonces lo citaron a entrevista. La entrevista es un factor decisorio en la contratación de una persona. Estas entrevistas se diseñaron para poder ver, en cierto sentido también, qué tanto se acerca el perfil del entrevistado al perfil del cargo definido, a las competencias y la experiencia necesarias para ejercerla. Pero tienen otro componente muy importante y es que yo tengo a la persona enfrente, que la hoja de vida es una cosa plana. Hasta ahí no sé quién es la persona que la escribió. Cuando ya tengo a la persona enfrente, ya me doy cuenta cómo saluda, si me mira o no a los ojos, si es una persona que la noto nerviosa, que no la siento tranquila, se está moviendo todo el tiempo en la silla. Una persona que no me contesta directamente las preguntas, sino que se va por entre las ramas. Todas
esas cosas, el entrevistador, que generalmente son psicólogos o son los jefes de departamento, pues van anotando en su cabeza. Y ahí es donde les digo que esta persona se crea un concepto. Y ese concepto tiene que ser buenísimo, porque resulta que ustedes no están solos, están concursando con otra cantidad de personas que están en el proceso. Y como la idea es que a ustedes les den el trabajo, entonces tienen que tratar de transmitir la mejor imagen y el mejor concepto. Las entrevistas modernas tienen una cosa que se llama entrevista por competencias. Y esto representa los rasgos de personalidad también, las aptitudes, el conocimiento y la experiencia adquirida. Y aquí está la intervención de la persona que nos decía que si las herramientas blandas van aquí. Claro, porque las herramientas blandas son algunos rasgos de personalidad. Entonces, por ejemplo, la compasión. Si yo estoy pensando en contratar una enfermera o una persona que trabaja con niños, pues tengo que ver otra serie de cosas más que la experiencia. Es una persona amable, es una persona paciente, es una persona flexible, es una persona con calidad humana, es una persona que tiene empatía con otros seres humanos, que es capaz de crear vínculos. Recuerden ustedes que los perfiles o los rasgos de personalidad, uy, como voy de tiempo, alguien que me diga, porque, bueno, nos faltan como 7 minutos. Los rasgos de personalidad. Doctora, son las 6:23. Tranquila, no se preocupe. Bueno, entonces, les decía que estas herramientas o estos rasgos de personalidad tienen todo que ver con el trabajo o el puesto de trabajo que yo pienso cubrir. Si yo voy a contratar, por ejemplo, un bibliotecólogo, una persona que trabaja en una biblioteca, pues a mí no me preocupa tanto que esta persona tenga muy buenas relaciones interpersonales o que tenga muy buen perfil comercial. Yo prefiero que sea una persona a la cual le guste trabajar sola, le guste los ambientes cerrados, porque no va a estar al aire libre, le guste la organización y el silencio. Entonces, aquí cuando ustedes, porque no solamente ustedes van a ser los escogidos, ustedes van a escoger la empresa para la que van y el cargo para el que van. Cuando están respondiendo a un anuncio del periódico, por decir algo, se necesita tal persona, pues yo tengo que ver si yo me sentiría bien en ese puesto de trabajo, porque es que resulta que voy a estar 8 horas de mi día, a lo mejor por 3 años de mi vida, sentada ahí, y tengo que sentirme muy bien, muy cómodo y sentir que pertenezco a ese lugar. Aquí tenemos ejemplos de entrevista. Cuéntenme qué ven. A ver, en la primera imagen, ¿qué ven? Alguien como pensativo. Sí, la persona está como, no sabe si lo que escribió ahí o lo que dijo, no la veo muy cómoda. Se ve como en duda. Exactamente, se ve como en duda. ¿Qué vemos en la fotografía, en esta fotografía? El man está como asustado, el muchacho. Exactamente, se ve a una persona asustada. Tal vez el entrevistador, pues, también está ejerciendo presión, ¿no? Porque es que acuérdense que esto es de doble vía y uno no sabe si el entrevistador es querido y amable o es una persona distante y antipática. Entonces, tiene que estar preparado para que le toque cualquiera. Y ser suficientemente neutro para que la actitud del entrevistador no interfiera con el desempeño de la entrevista.
porque además hay gente que lo hace a propósito. A ver, ¿cómo en la presión reacciona la persona? También tiene que ver como la postura, ¿no? Porque pues ahí se ve que está Sí, la postura también tiene que ver. Pero si nos damos cuenta de ese lenguaje no verbal, la postura es que la persona está como prevenida, muy recostada hacia atrás. Sí, está muy No, rígida. sí, está tremendamente rígida. Exacto. ¿Qué vemos aquí, en esta imagen? Súper confiado. Una persona confiada, está hablando con naturalidad, le está explicando al entrevistador no sé qué, pero se parecería a una persona cómoda. La importancia de saber acompañar con las manos lo que se está transmitiendo verbalmente. Sí, es importante la postura, digamos que todo el lenguaje gestual, ¿no? La forma como yo me acomodo en la silla, si cruzo o no las piernas, si estoy todo el tiempo moviendo la pierna, por ejemplo, estoy tremendamente nervioso, no me puedo quedar quieto. Si vemos, por ejemplo, esta gráfica, esta lámina donde está la persona a través de un computador, pues vemos que le están haciendo muy probablemente una entrevista virtual, pero me da la impresión por la foto que la persona también está cómoda, está sonriente. Y aquí, ¿qué vemos? En esta última. A mí me da la impresión que esta persona se está sintiendo como intimidada con el grupo de entrevistadores. Sí, está como presionada. Ajá. Como que no sabe qué hacer ahí. Y les cuento una cosa, muchas de las entrevistas son individuales, pero muchas de las entrevistas son grupales. Y entonces ponen a las personas con un tema específico a que discutan el tema, a que lo analicen. Entonces, digamos que la actitud que uno tenga, no se trata de ser el primero y yo siempre soy el que quiero contestar, pero se trata de llevar un poco la iniciativa y no decir, sí, lo que opinan los compañeros está muy bien. Pero fíjense una cosa, que era lo que me gustaba del ejercicio. Ustedes ya están aprendiendo a leer las personas, que seguramente intuitivamente lo hacen porque pues uno todo el día se relaciona con gente. Pero es distinto cuando está haciendo el ejercicio de ver exactamente cuál es la reacción de la persona. Y eso es pues, lo que hacen los entrevistadores. Leer. Bueno, aquí tenemos la continuación de la entrevista. Entonces, por lo general, la entrevista busca conocer a quien tengo enfrente. Y para eso voy a hacer montones de preguntas. ¿Qué me interesa a mí conocer al principio? La motivación y los intereses. ¿Por qué esta persona está interesada en este cargo específicamente? ¿Y qué lo motiva para pertenecer a esta empresa? ¿Qué conoce de la empresa? Así que cuando vayan a entrevista, sugiero que entren a las páginas de las empresas, vean cuál es la misión, cuál es la visión, cuánto tiempo llevan en el mercado, a qué se dedican, cuáles son las fortalezas de esa empresa, cuál es la competencia de esa empresa. Acuérdense que el que tiene la información lleva una ventaja importante. Entonces, esa es una sugerencia. ¿Quién es el candidato? Entonces, es hombre, mujer, vive en tal parte, tiene tantos años. Le pregunto, por ejemplo, cuénteme un poco de su familia, cómo está constituida, qué hacen cada uno de sus miembros, cuáles son los valores que usted aprendió en su casa, y otra cantidad de preguntas que me van indicando aquí
en este círculo que les dibujé, actitudes y valores, que me van a llevar a ver también los rasgos de personalidad de la gente. Voy a preguntarles sobre la experiencia laboral, cuáles han sido los logros, y voy a ver cuáles son las destrezas y habilidades que tiene esta persona. Por ejemplo, vamos a contratar a una persona que maneja un torno. Entonces yo le voy a preguntar qué tipo de máquina sabe manejar, cuántos tornillos por segundo es capaz de hacer. Y puedo así pensar en muchas destrezas y habilidades para los diferentes cargos que hay. Dentro de ese desarrollo de entrevista, pues yo tengo que ver cómo me está presentando la persona la información. O sea, el entrevistador está pendiente de muchas cosas. De hacer la pregunta, de la persona cómo se comporta, cómo está argumentando, cómo sustenta las preguntas que yo le hago, qué tanta información tiene sobre las cosas. Por ejemplo, participo en procesos de selección de estudiantes postulantes a posgrados. Y entonces los médicos, casi todos son médicos, van para hacer especialización en medicina. Son un poco desinformados. Ellos son muy informados desde el punto de vista académico. Entonces, todos se lo estudian, saben un montón de literatura, investigaciones, artículos. Pregúnteles sobre quién es el ministro de Justicia. No saben. ¿Qué opinan de la ley 100? Que inclusive es una ley que tiene que ver con salud. Tampoco saben. Entonces, es muy importante estar informado. Miren las competencias que se evalúan puede ser durante la entrevista o a través de las pruebas psicotécnicas. Ya vamos a hablar de eso. Cuando yo estoy consiguiendo un profesional joven con poca experiencia, pues por lo general busco estas cosas, que sea una persona segura, que tenga habilidades sociales, que tenga iniciativa, que sea dinámica, que sea una persona responsable, o que demuestre la responsabilidad de alguna manera, ¿no? Porque pues, digamos que muchas cosas de estas no me constan. Que tenga capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, productividad, flexibilidad, tolerancia a la presión, capacidad de análisis y síntesis. Y si estoy buscando un directivo, pues yo quiero una persona que tenga comunicación oral y escrita, que sea una persona capaz de planificar y organizar las cosas, que esté pensando más, tenga más bien pensamiento estratégico, que tenga liderazgo, una gran capacidad de negociación, decisión, manejo de los riesgos, capacidad de delegación. Si ustedes se dan cuenta, son totalmente distintas las competencias que busco en un grupo de personas que en la otra. Y las competencias difieren más de cargo a cargo, dependiendo de lo que yo estaba buscando, como el ejemplo que les comenté de la persona que trabajaba en la biblioteca. Hasta ahí tenemos preguntas sobre lo que es la entrevista. Bueno, tal vez hay una parte que se me olvidó comentarles y es con respecto a, digamos, la vestimenta. Entonces, no se trata que uno se vaya vestido de fiesta, pero se trata como si uno muestra su mejor imagen. Entonces, aquí en Cúcuta también me imagino que se usará digamos que por lo menos el saco, de pronto no corbata, pero por lo menos sí el saco,
o una camisa de manga larga, no irse en camiseta, tener los zapatos adecuados. Si la entrevista, por ejemplo, es virtual, mucho cuidado con el entorno. Sobre todo, por ejemplo, que no se vaya a ver. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una pared blanca en la parte de atrás. Que no se va a ver un closet, por ejemplo, desordenado, o que haya demasiado ruido, o un perro ladrando, un niño llorando. Todas cosas que distraen y que distraen también al entrevistador. Entonces son cosas que deberían ustedes tener en cuenta. Si ustedes quieren, también pueden enviar un video de presentación. Tiene que ser muy corto, no puede ser más de minuto 30. Deben haber construido un guión. Entonces, yo soy Mabel Torres, soy psicóloga de la Universidad Javeriana. He trabajado durante toda mi vida en selección de personal y así sucesivamente. ¿Cuáles son, digamos, las partes importantes de este video? Que ustedes hagan una presentación muy rápida de ustedes. Aquí hay una modificación. ¿Cuál es interés en esa empresa y en ese cargo? Lo cual quiere decir que tienen que hacer un video para cada empresa en donde se van a presentar. ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es la experiencia relevante para el cargo al cual se aplica? Entonces, tengo conocimientos de, no sé, comercio exterior, hablo inglés, estoy trabajando en este momento en tal parte. Muy corto, muy resumido. Y vamos a hablar, por último, de lo que son las pruebas psicotécnicas. Entonces, hay pruebas para varias cosas. Hay pruebas de personalidad. Algunas son unos inventarios. Me imagino que algunos de ustedes habrán hecho, entonces le preguntan a usted, me encanta salir a paseo los domingos. ¿De acuerdo, en desacuerdo o en total acuerdo? Entonces ustedes tienen que elegir si les gusta salir a paseo o no. Esos inventarios están creados para trazar un perfil que es el que tenemos aquí, que es la creatividad, el liderazgo, el dinamismo, el trabajo en equipo, empatía. Se diseñan, pues no sé, con muchísimas preguntas, 200 preguntas a veces, en donde se miden todos estos atributos. Y este perfil que trazó el candidato, cuando se corrigió la prueba, se mira contra el perfil ideal en el cargo que yo estoy buscando. Entonces, como que se pone sobre una plantilla. Esta es la persona y este es el perfil ideal. Hay unas pruebas de personalidad que no tienen preguntas, que son pruebas proyectivas, y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, simplemente le muestro una lámina a una persona y la persona me dice qué ve. Ya casi no se usan porque son muy complejas de corregir. Corregir una prueba como esta que se llama Rorschach puede durar al menos 4 o 5 horas. Entonces, pues se requeriría muchísimos psicólogos interpretando la prueba. Pruebas de aptitudes. Entonces, aptitud numérica, aptitud de gente que, por ejemplo, redacta cosas, tiene que saber ortografía, sintaxis y otra serie de cosas. Pruebas de inteligencia. Entonces, qué tan inteligente es una persona, y le hacen una batería completa que le mide todo: conocimientos, aptitud numérica, tiene razonamiento abstracto, tiene recordación de números, o sea, memoria. Bueno, no sé cuántas pruebas tiene, tal vez como 11, esas pruebas de inteligencia.
o son pruebas de inteligencia, como esta que vemos aquí, que se llama dominó, en donde a la persona se le pide que siga las ejes. Y en la casilla en blanco debe poner pues, la ficha que corresponde. Estas son las pruebas que le está conversando sobre las aptitudes o las pruebas de conocimientos específicos en donde la persona tiene que marcar la respuesta correcta. En las otras pruebas de personalidad, pues no hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente es lo que yo siento y como yo soy. Y aquí es muy importante ser honesto porque hay una cosa que se llama consistencia interna que tienen las pruebas, y es que me hacen la misma pregunta 3 veces en toda la prueba, y ahí pueden evaluar si de alguna manera estoy tratando de distorsionar la realidad. Entonces, pues hasta aquí creo que dimos un brochazo por todo lo que era la hoja de vida, por la entrevista, por las pruebas. No sé si tengan preguntas específicas. Doctora Mabel, muchísimas gracias. Estaba revisando, discúlpeme ahí el ruidito de fondo, estaba revisando por aquí los comentarios de los estudiantes. No hay más inquietudes. Dayana nos da las gracias y dice que todo muy claro. Y pues de parte de nosotros como profes del programa, de verdad vemos que esto es una temática que es sumamente pertinente. Y a pesar de que de pronto uno sepa o tenga ese deseo de aplicar ese cargo, muchas veces se falla en la hoja de vida. O sea, usted puede tener todo el interés, también la preparación profesional y la experiencia solicitada, pero muchas veces al no mostrar en la hoja de vida todo eso, al dejarla como un proceso de pronto pasajero, ¿no? Que es algo por presentar, podemos estar pues evitando y de una u otra manera nosotros mismos pues poniendo ese proceso o a ese dificultad para ser contratados. Entonces es algo muy importante, de verdad, chicos. Espero que hayan aprovechado este espacio tan valioso, la gran experiencia de la doctora Mabel, que es muy, muy importante y de verdad que nos dio luces en este proceso. De hecho, los jóvenes, doctora, ellos ya presentaron un proceso de práctica, ya están próximos a culminar y iniciar 10º semestre. Ya muchos de ellos han sido contratados por las empresas donde hacen prácticas, que eso es una ventaja maravillosa. Bueno, me parece maravilloso también. Exacto. Y esto para nosotros como programa pues es muy valioso. Algunos están de hecho también en esa lista de posibles candidatos. Entonces, de verdad que aprovechar las experiencias y para los que no, igualmente para los que hayan pasado este proceso satisfactoriamente, de todas maneras hay muchas oportunidades. Continúa la vida y uno siempre quiere ir como escalando ese proceso, ir mejorando acorde a su perfil, porque el perfil con la medida del tiempo va mejorando, entonces también las posibilidades y las oportunidades. Y qué bueno pues tener todo esto en cuenta para que realmente podamos hacer esa conexión entre lo que mostramos y lo Además, que entender. por una cosa importante es que ustedes como universidad, pues un estudiante que se gradúa es un producto. Sí. Estuvo formándose durante mucho tiempo. ¿Y uno qué quiere que pase con sus productos? Pues que la gente los compre. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tengan oportunidades de trabajo en las empresas. Así es, sí señora. Entonces, los muchachos que me escuchan tienen una gran responsabilidad de dejar en alto la universidad. Y es que con su experiencia, su trayectoria, sus personalidades, pues logren avanzar en la vida y tener cargos importantes y llegar muy lejos, que es lo que creo que todos los seres humanos queremos. Entonces, pues darle las gracias nuevamente por el tiempo, por la invitación y espero que sean muy exitosos. Gracias, doctora. Muy amable por su tiempo.
Gracias también a la profe Mónica, a los profes de prácticas y a los jóvenes que nos han acompañado en este valioso espacio. Bueno, que tengan todos feliz noche. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Hasta luego.